Bien, hoy hablaremos sobre haluros de alquilo. Como introducción tenemos que en los haluros de alquilo existen tres principales compuestos orgánicos halogenados. Los haluros de alquilo, los haluros de vinilo y los haluros de arilo. Los haluros de alquilo simplemente tienen un átomo de halógeno enlazado a uno de sus átomos de carbono con hibridación sp3 de un grupo alquilo. Aquí podemos ver que en los haluros de alquilo que tenemos un CH-Cl3. Esto quiere decir que nuestro alquilo posee un átomo de un halógeno, que sería el cloro, en su hibridación sp3. Tenemos también un haluro de vinilo, que tiene un átomo de halógeno enlazado a uno de los átomos de carbono de un alqueno con hibridación sp2. El haluro de vinilo tiene que ser un carbono con doble enlace, y en uno de ellos, en un enlace restante con hibridación sp2, debe tener un haluro o halógeno. Y por último, un haluro de arilo tiene un átomo de halógeno enlazado a uno de los átomos de carbono con hibridación sp2 de un anillo aromático. Esto del anillo aromático es lo que lo diferencia del haluro de vinilo, ya que vemos que en el anterior, en el haluro de vinilo, es un alqueno y acá es un anillo aromático. Entonces, dentro de uno de los enlaces restantes con hibridación sp2 del carbono dentro del anillo aromático, necesita un grupo, no un grupo, un compuesto, un átomo halógeno. En los enlaces carbono-halógeno de un haluro de alquilo es polar, debido a que los átomos de los halógenos son más electronegativos que los átomos del carbono. Esto quiere decir que actúa como saliente, o sea que arrastra la carga, el momento polar, por decirlo así, de la molécula hacia el halógeno. Y por esta particularidad, él puede ser reemplazado o sustituido por una amplia variedad de grupos funcionales. Y esta versatilidad permite a los haluros de alquilo actuar como intermediarios en la síntesis de muchos otros grupos funcionales. Ahora vamos a tocar un poco de nomenclatura. Bueno, hay dos formas de nombrar a los haluros de alquilo. La nomenclatura sistemática, que sería la IUPAC, trata a los haluros de alquilo como un alcano con un sustituyente halo. Vemos que el fluor es mencionado como fluoruro, el cloro como cloro, el bromo como bromo y el yodo como yodo. El resultado de los nombres sistemáticos haloalcano, como en el 1 clorobutano o 2 bromopropano. Los nombres comunes o triviales se forman mencionando el haluro y luego el grupo alquilo, como lo es en el caso de bromuro isopropilo, que este tiene un origen del término haluro de alquilo. Los nombres comunes son solo útiles para los haluros de alquilo simple, como lo son los siguientes. Aquí vemos el nombre de la IUPAC, que sería fluoroetano, y el nombre común sería fluoruro de etilo. Pero apenas pasamos a haluros más complejos, vemos acá abajo que tenemos el 3-yodometilpentano. Este no tiene un nombre común. Entonces, algunos de los halometanos han adquirido nombres comunes que no están claramente relacionados con sus estructuras. Esto lo podemos ver en un compuesto de la fórmula CH2X, que sería un haluro o un grupo funcional 2, que sería un grupo metilo con dos halógenos, y se conoce como haluro de metilo. A un compuesto de fórmula CHX3 se le llama haloformo, y un compuesto de fórmula CX4 se le denomina tetrahaluro de carbono. Los haluros de alquilo se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los átomos de carbono enlazados al halógeno. Si el carbono que tiene el halógeno está enlazado a un átomo de carbono, este es un primario, y el haluro de alquilo es un haluro primario. Como lo vemos en el haluro, aquí en el ejemplo, que sería un grupo R enlazado a un CH2 y este enlazado al halógeno. Si dos átomos de carbono están enlazados al carbono que tiene al halógeno, es secundario, y el compuesto es un haluro secundario.
Lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que sería un grupo R unido a un grupo CH con otro grupo R, y el último enlace sería el halógeno. Y un terciario que posee 3 átomos de carbono enlazados al carbono que tiene al halógeno. Si el átomo de carbono que tiene el halógeno es un grupo metilo, o sea que no está enlazado con otros átomos de carbono, el compuesto es un haluro de metilo, como lo vemos en el primer ejemplo, que sería un CH3 enlazado al X, que sería el X denominado el halógeno. O también lo vemos acá como haluro terciario, que sería un carbono enlazado a 3 grupos R y por último enlazado a un halógeno. Como ejemplos tenemos el bromometano, que sería un haluro de metilo, el 1-fluoropropano, que sería un haluro primario, el 2-yodo-butano, que sería un haluro secundario, y por último el 2-cloro-2-metilpropano, que sería un haluro terciario. Y por último, un dihaluro geminal, de latín geminus o gemelo, tiene los dos átomos del halógeno enlazado a un mismo átomo de carbono. Esto lo vemos en el ejemplo de acá abajo, que vemos que el carbono está enlazado a 2 bromos. Este sería un dibromuro geminal. Y un bicinal, que viene del latín vicinus, que significa vecino, tiene a 2 halógenos enlazados a un átomo de carbono adyacente. Lo vemos abajo en el ejemplo de dicloruro bicinal, que vemos dos carbonos enlazados con un enlace simple, pero también vemos a 2 cloros, o sea, 2 halógenos, enlazados en el mismo plano de la estructura. Usos comunes de los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo tienen una amplia gama de aplicaciones, dependiendo de los sustituyentes. Generalmente, en aquellas sustancias donde el sustituyente es el cloro, se emplean como disolventes. Si es el flúor, como refrigerantes, y en muchos otros compuestos es el bromo, se emplea como pesticidas. También tiene otros usos, los cuales son como anestésicos o como reactivos. Los haluros de alquilos como solventes. Se utilizan principalmente como disolventes de aplicación industrial y doméstica. El tetracloruro de carbono se utiliza para el lavado en seco, como eliminador de manchas y para otras clases de limpieza doméstica. Sin embargo, este compuesto es tóxico y cancerígeno, por lo que los nuevos productos para la limpieza en seco utilizan ahora el 1,1,1-tricloretano y otros disolventes. Otro ejemplo de estos solventes en los haluros de alquilo es el cloruro de metileno y el cloroformo. También son buenos disolventes para la limpieza y desengrasado. El cloruro de metileno antes se utilizaba para extraer la cafeína del café y producir café descafeinado. La preocupación por las tasas de residuos de cloruro de metileno en el café hizo que los productos utilizaran dióxido de carbono líquido en su hogar. El cloroformo es más tóxico y cancerígeno que el cloruro de metileno y ha sido reemplazado por este último y otros disolventes en la mayoría de los desengrasantes industriales y removedores de pintura. Incluso los disolventes halogenados más seguros, como el cloruro de metileno y el 1,1,1-tricloretano, deben utilizarse con cuidado. Todos son potencialmente tóxicos y cancerígenos y disuelven los ácidos grasos que protegen la piel, ocasionando un tipo de dermatitis. Haluros de alquilo como reactivos. Muchas síntesis utilizan haluros de alquilo como materias primas para formar moléculas más complejas. La conversión de haluros de alquilo en reactivos organometálicos, que son aquellos compuestos que contienen enlaces carbono-metal, es una herramienta especialmente útil en la síntesis orgánica. Un haluro de alquilo como anestésico. El cloroformo fue la primera sustancia que se descubrió que producía anestesia general, lo que trajo nuevas posibilidades para cirugías cuidadosas con pacientes inconscientes y relajados. Sin embargo, el cloroformo es tóxico y cancerígeno y pronto dejó de utilizarse para cambiar a anestésicos más seguros como el éter dietílico. Un haluro de alquilo mixto, el cual lleva el nombre comercial de alotano, es un anestésico halogenado menos tóxico. El cloruro de etilo se utiliza como anestésico local para intervenciones menores. Cuando se rocía sobre la piel se evapora y enfría el área, lo cual mejora el efecto anestésico.
Haluros de alquilo como freones, refrigerantes y agentes espumantes. Los freones son también conocidos como clorofluorocarbonos o CFC. Son aloalcanos que fueron desarrollados para sustituir el amoníaco como gas refrigerante. El amoníaco es tóxico y los refrigeradores con fugas con frecuencia mataban a la gente que trabajaba o dormía cerca de ellos. El freón 12 en alguna ocasión fue el refrigerante más usado. Los freones con puntos de ebullición bajos, como el freón 11, se utilizaban como agentes espumantes que se añadían a los plásticos para que al evaporarse se formara una espuma que después se endurecía. La liberación de los freones en la atmósfera ha generado preocupación por sus reacciones en la capa de ozono que protege la Tierra. Los freones se extienden gradualmente en la estratosfera, donde los átomos de cloro catalizan la descomposición del ozono en oxígeno. La mayoría de los científicos culpan a los freones por acelerar la reducción de la capa de ozono y por el agujero en dicha capa que se detectó sobre el polo sur. Los tratados internacionales han limitado la producción futura y el uso de freones que destruyen el ozono. El freón 12 fue sustituido por hidrocarburos de bajo punto de ebullición o por dióxido de carbono en las latas de aerosol. En los refrigeradores y aires acondicionados de automóviles, el freón 12 fue sustituido por freón 22. Los freones con enlace carbono-hidrógeno, como el freón 22, llamados HCFC, en general se destruyen a menores alturas, antes de que lleguen a la estratosfera. El propano, el dióxido de carbono y el HCFC 123 se utiliza como sustituyente del freón 11 para la fabricación de espumas plásticas. Haluros de alquilos como pesticidas. Los haluros de alquilos han contribuido a la salud de los seres humanos por su función como insecticidas. Desde la antigüedad, la gente ha muerto de hambruna o por enfermedades ocasionadas o transmitidas por mosquitos, pulgas, piojos y otros insectos. La muerte negra de la Edad Media arrasó con casi un tercio de la población de Europa por la peste bubónica transmitida por las pulgas. Regiones completas de África y América tropical estaban deshabitadas y no habían sido exploradas, ya que la gente no podía sobrevivir a las enfermedades transmitidas por los insectos como la malaria, fiebre amarilla y la enfermedad del sueño. En el siglo XIX se desarrollaron compuestos de arsénico, nicotina y otros insecticidas crudos, pero estos compuestos son tan tóxicos para las aves, animales y personas como lo son para los insectos. Su uso es extremadamente peligroso. Sin embargo, un insecticida peligroso seguía siendo preferible ante la posibilidad de morir por una enfermedad o inanición. La guerra contra los insectos cambió de manera radical en 1939 con el descubrimiento del DDT. El DDT es muy tóxico para los insectos, pero su toxicidad para los mamíferos es bastante baja. Se necesita aproximadamente 1 onza de DDT para matar a una persona, pero la misma cantidad de insecticida protege un acre de tierra contra las langostas o mosquitos. En 1970, los Estados Unidos, la US National Academy of Science, informó que en poco más de 2 décadas el DDT había evitado 500 millones de muertes por malaria. Se lograron avances parecidos contra los mosquitos transmisores de la fiebre amarilla y contra las moscas TCTC, transmisoras de la enfermedad del sueño. Al espolvorear DDT en el cuerpo, la gente se protegía contra el tifus transmitido por los piojos y al espolvorearlo en las madrigueras de roedores controlaban la amenaza de la plaga. Como sucede con muchos inventos, el DDT presentó efectos colaterales no deseados. Es un insecticida de larga duración y sus residuos se acumulan en el ambiente. El uso generalizado del DDT como insecticida agrícola desarrolló contracciones importantes de este en la fauna y flora, lo que ocasionó la disminución de muchas especies. En 1972, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos prohibió el uso del DDT como insecticida agrícola. Sin embargo, aún se utiliza en lugares donde las enfermedades transmitidas por insectos son una amenaza para la vida de los seres humanos. Los mosquiteros para cama tratados con DDT todavía son la protección más económica y efectiva contra la malaria,
y rociar cuidadosamente DDT alrededor de la casa y en las madrigueras de roedores. Se han desarrollado muchos otros insecticidas clorados. Algunos de ellos también se acumulan en el ambiente y gradualmente producen efectos nocivos en la fauna y flora. Otros pueden utilizarse con pocos efectos adversos si se aplican de manera adecuada, debido a sus efectos tóxicos persistentes. Los insecticidas clorados casi no se utilizan en la agricultura. Por ejemplo, el lindano se utiliza en champús para matar los piojos y el clordano para proteger construcciones de madera de las termitas. ¿Sabías que aproximadamente desde 1850 ya se utilizaba el cloroformo como anestésico durante las cirugías? ¿También sabías que el DDT fue el primer insecticida clorado? Su uso sirvió para que muchos lugares del mundo estuvieran libres de enfermedades propagadas por insectos y para evitar la inanición, pero se ha acumulado en el ambiente. También sabías que los compuestos halogenados permanecen en el ambiente porque resisten la descomposición provocada por las bacterias del suelo que degradan el material orgánico. Muchos de ellos son químicamente inactivos e insolubles en agua, lo que evita la degradación bacteriana. Sin embargo, hay capas de bacterias que pueden utilizar compuestos halogenados como fuente de alimento. Por último, ¿sabías que el cloroformo puede convertirse en fogeno, un cloruro de ácido muy reactivo, en presencia de oxígeno a temperatura ambiente? El fogeno es extremadamente tóxico debido a que reacciona con muchas moléculas biológicas y las activa y las desactiva. Algunas veces se añade una pequeña cantidad de alcohol a los contenedores de cloroformo para destruir cualquier fogeno que pudiera formarse. Haluros de alquilo. Un haluro de alquilo está constituido por un átomo de halógeno enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3. El halógeno es más electronegativo que el carbono, por ende el enlace carbono-halógeno está polarizado con una carga parcial positiva sobre el carbono y una carga parcial negativa sobre el halógeno. Como se muestra en el ejemplo del clorometano y su mapa de potencial electrostático, donde una región rica en densidad electrónica, que está representada por el color rojo, está alrededor del cloro, y una región pobre en densidad electrónica azul, que está representada por los átomos de carbono e hidrógeno, y que nos muestra que el momento dipolar se dirige hacia donde está el halógeno, que en este caso es el cloro. Y que va a ser las electronegatividades de los halógenos aumentan en el orden que se presenta en la imagen. Debemos recordar que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por ende, el yodo presenta la menor electronegatividad y el flúor presenta la mayor electronegatividad porque estos elementos pertenecen a un mismo grupo. Las longitudes de enlace carbono-halógeno aumentan conforme los átomos de halógeno se vuelven más grandes, es decir, que aumenta su radio atómico, como se presenta en la imagen. Debemos recordar que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por eso el flúor presenta menor tamaño y el yodo mayor tamaño. Estos dos efectos son opuestos entre sí. Los halógenos más grandes tienen enlaces más grandes, pero tienen electronegatividades más débiles. El resultado global es que los momentos dipolares de enlace aumentan en el orden que se presenta en la imagen. Un momento dipolar molecular es la suma vectorial de los momentos dipolares de enlaces individuales. No es sencillo predecir los momentos dipolares moleculares, ya que dependen de los ángulos de enlace y otros factores que varían con cada molécula. Esta tabla presenta los momentos dipolares de los metanos halogenados medidos experimentalmente. También los 4 enlaces polares de los tetraluros de carbono orientados simétricamente se cancelan para dar un momento dipolar molecular igual a 0, como se muestra en la imagen. Bien, ahora hablaremos sobre las propiedades físicas de los haluros de alquilo. Una de las propiedades físicas de los haluros de alquilos es el punto de ebullición.
Dos clases de fuerzas intermoleculares influyen en los puntos de ebullición de los haluros de alquilo, los cuales son las fuerzas de London y las atracciones dipolo-dipolo. La fuerza de London es la atracción intermolecular más intensa que experimentan los haluros de alquilo. Las fuerzas de London son atracciones superficiales que resultan de los dipolos temporales coordinados. Las moléculas con grandes áreas superficiales tienden a atracciones de London más intensas, lo que generan puntos de ebullición más elevados. En cambio, las atracciones dipolo-dipolo, que se deben al enlace polar del carbono con el halógeno, también afectan a los puntos de ebullición pero en menor medida. Las moléculas con masas moleculares más grandes por lo general tienen puntos de ebullición más elevados, ya que son más pesados y por lo tanto se mueven menos, y tienen áreas superficiales más grandes. Las áreas superficiales de los haluros de alquilo varían de acuerdo con las áreas superficiales de los halógenos. Podemos tener una idea de las áreas superficiales relativas de los atenos de halógenos si consideramos sus radios de Van der Waals. En la imagen podemos observar la diferencia de los puntos de ebullición de distintos haluros de alquilo, como en el fluoruro de etilo, el cloruro de etilo, el bromuro de etilo y el yoduro de etilo. En el fluoruro de etilo vemos que el punto de ebullición es mucho menor que en el del cloruro de etilo. Y en el bromuro de etilo vemos que es mucho menor que en el yoduro de etilo. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares ya mencionadas. Para poder resolver este tipo de problemas es importante que tomemos en cuenta que los haluros de alquilo tienen mayor punto de ebullición que un alcano normal. Esto se debe a su mayor peso molecular. El punto de ebullición aumenta con el incremento del peso atómico del halógeno. Es decir, que entre un halógeno tenga un mayor peso molecular, obviamente mayor será su punto de ebullición. Para un halógeno determinado, el punto de ebullición aumenta al aumentar el número de carbonos también, al igual que en los alcanos. El aumento del punto de ebullición es de unos 20 a 30 grados por cada carbono adicional, salvo en el caso de los homólogos muy pequeños. También es importante mencionar que el punto de ebullición disminuye con el aumento de la ramificación, ya sea que implique un grupo alquilo o al propio halógeno. Entonces, en este caso, el problema nos dice que para cada par de compuestos predecir cuál es el que tiene un punto de ebullición más elevado. Nos dice que revisemos la tabla para que veamos si su predicción fue correcta y luego expliquemos por qué ese compuesto tiene el punto de ebullición más alto. En el caso de la A, nos pide que predigamos entre el bromuro de isopropilo y el bromuro de N-butilo. La respuesta correcta es: el bromuro de N-butilo tiene un peso molecular más alto y menos ramificación y hierve a una temperatura más alta que el bromuro de isopropilo. En el caso de la B, que es el cloruro de isopropilo y bromuro de terbutilo, la respuesta es que el bromuro de terbutilo tiene un peso molecular más alto y un halógeno más grande, y a pesar de su mayor ramificación, hierve a una temperatura más alta que el cloruro de isopropilo. Y por último, el bromuro de N-butilo tiene un peso molecular más alto y un halógeno más grande, y hierve a una temperatura más alta que el cloruro de N-butilo. Esto, para poder comprender mejor estos problemas y se les haga más fácil, pueden también hacer lo que es la estructura de cada compuesto que se les pide, y de acuerdo con cada característica, entonces van sabiendo cuál tiene mayor y menor punto de ebullición, dependiendo de si tiene ramificación o no, del peso molecular del halógeno o de la cadena, cuántos carbonos tenga y demás. Otra de las propiedades físicas de los haluros de alquilo son sus densidades. Bien, a pesar de sus modestas polaridades, los haluros de alquilo son insolubles en agua. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué ellos son insolubles en agua? Esto puede ser porque no son capaces de establecer puentes de hidrógeno con la misma. Los haluros de alquilo, en cambio, son solubles en los disolventes orgánicos comunes de baja polaridad, como el benceno, el éter, el cloroformo o la ligroína. El yodo, el bromo y los policlorocompuestos son más densos que el agua. En consecuencia, los alcanos y los haluros de alquilo tienen propiedades físicas que podemos esperar para compuestos que tienen una polaridad baja, cuyas moléculas se mantienen juntas por fuerzas de Van der Waals o por atracciones dipolares débiles, como lo mencionamos anteriormente. Estos tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos y son solubles en disolventes no polares e insolubles en agua.
Otra consecuencia que resulta de su baja polaridad, mientras los alcanos y haluros de alquilo son buenos disolventes para otras sustancias de baja polaridad, entre ellos mismos, por ejemplo, son incapaces en cambio de solvatar apreciablemente iones simples, de modo que no pueden disolver sales inorgánicas. Entonces, sabiendo esto, en esta tabla que se encuentra aquí a la izquierda, se presentan las densidades de los haluros de alquilo comunes, al igual que sus puntos de ebullición, y sus densidades siguen una tendencia predecible. Los fluoruros de alquilo y los cloruros de alquilo, aquellos con un solo átomo de cloro, son menos densos que el agua, que solamente tiene una densidad de 1.00 gramos sobre mililitro. Los cloruros de alquilo con 2 o más átomos de cloro son más densos que el agua, y todos los bromos y ioduros de alquilo también son más densos que el agua. Entonces ya veremos cómo se aplica la densidad en el problema que veremos a continuación. Aquí en esta tabla se puede observar las distintas propiedades físicas de los haluros de alquilo, como su peso molecular, su punto de ebullición en grados Celsius y su densidad en gramos sobre mililitro. Bien, tenemos el problema número 2, que trata sobre las densidades. El problema dice: cuando se agita agua con hexano, los dos líquidos se separan en dos fases. ¿Qué compuesto se encuentra en la fase superior y cuál en la fase del fondo? Cuando se agita agua con cloroformo, el resultado es parecido a un sistema de dos fases. De nuevo, ¿qué compuesto se encuentra en cada fase? Explique la diferencia en los dos experimentos y qué espera que suceda cuando se agite agua con etanol. Muy bien, la respuesta de este problema la podemos comprobar, o la pueden comprobar ustedes viendo en la tabla 3.2, la que mencionamos anteriormente, o la pueden buscar en el libro de química orgánica del Weil, tabla 3.2. La respuesta es que de la tabla 3.2 la densidad del hexano es de 0.66 gramos sobre mililitro, por lo que flotará en la capa de la del agua, ya que la densidad del agua, como sabemos, es de 1.00. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menos denso sea un compuesto, estará arriba, y el más denso abajo. También en la tabla vemos la densidad del cloroformo, que es de 1.50. El agua flotará en el cloroformo, porque el agua es inmiscible con muchos compuestos orgánicos. Inmiscible quiere decir que no se mezcla con los compuestos orgánicos. Si el agua es la capa superior o la inferior, depende de si el otro compuesto es más denso o menos denso que el agua. Esto es importante para recordar los procedimientos de laboratorio. Al mezclar agua con etanol, ambos se disuelven, formando una mezcla homogénea, ya que la misma produce energía en forma de calor. Esto es producto de las interacciones moleculares entre ambos compuestos. También es importante mencionar que al ser ambos compuestos polares, se disuelven o mezclan. Entonces, como ya expliqué anteriormente, para saber cuándo un compuesto va a ir en la fase superior y en la fase inferior, nos vamos directo a buscar su densidad. El compuesto que es menos denso va a estar en la fase superior y el más denso en la fase inferior. Preparación de haluros de alquilo. Conceptos claves. Un nucleófilo es una especie que reacciona cediendo un par de electrones libres a otra especie, combinándose y enlazándose covalentemente con ella. Regla de Markovnikov. El hidrógeno se adiciona al carbono menos sustituido del alqueno y el halógeno se adiciona al carbono más sustituido. La reacción SN2 es un tipo de sustitución nucleofílica donde un par de electrones libres de un nucleófilo ataca un centro electrofílico y se enlaza a él, expulsando otro grupo denominado grupo saliente. Un electrófilo es un reactivo químico atraído hacia zonas ricas en electrones que participan en una reacción química, aceptando un par de electrones, formando un enlace con un nucleófilo. Métodos para preparar haluros de alquilo. Existen 4. A partir de alcanos, que es la halogenación por radicales libres, la adición de halógenos a alquenos y alquinos. 3. A partir de alcoholes. Y 4. A partir de otros haluros. A partir de alcanos. Los alcanos reaccionan con facilidad con el cloro y con el bromo en presencia de luz para dar haluros de alquilo como producto de sustitución. Aquí podemos observar la reacción por radicales libres, la cual un alcano reacciona con un halógeno en presencia de calor o luz y en el cual genera
haluros de alquilo y haluros de hidrógeno. Halogenación por radicales libres. Mecanismo general para la halogenación por radicales libres. Paso 1, el cual genera como producto un intermediario reactivo. Paso 2, la propagación, en los cuales el intermediario reactivo reacciona con una molécula estable para formar un producto y otro intermediario reactivo, lo que permite continuar la cadena hasta que se agote el abasto de reactivos o se destruye el intermediario reactivo. Paso 3, la terminación, en los cuales las reacciones colaterales destruyen a los intermediarios reactivos y tienden a disminuir o detener la reacción. La halogenación por radicales libres rara vez resulta un método efectivo para sintetizar haluros de alquilo. Por lo general, se producen mezclas de productos derivados de los distintos tipos de átomos de hidrógeno que pueden ser extraídos. Además, es posible que más de un átomo de halógeno pueda reaccionar, lo que genera sustituciones nucleofílicas múltiples. La cloración del metano es un ejemplo de halogenación por radicales. La cloración del metano es una reacción industrial importante, la cual tiene un mecanismo de reacción relativamente simple, que ilustra muchos de los principios importantes de una reacción. La reacción del metano con cloro produce una mezcla de productos clorados cuya composición depende de la cantidad de cloro adicionado y también de las condiciones de la reacción. Como podemos observar aquí, la cloración del metano consta de 3 pasos. La iniciación, se forman los radicales. La luz proporciona la energía para separar una molécula de cloro. En la propagación, un radical reacciona para generar otro radical. Un radical de cloro extrae, como podemos observar aquí, un hidrógeno para generar un radical alquilo, que en este caso es un radical metilo. El paso 2, el radical alquilo reacciona con cloro para generar el producto y un radical cloro. Aquí vemos el radical de cloro y el producto que es el clorometano. De esta manera continúa la reacción en cadena hasta que se agotan los reactivos o alguna otra reacción consume los intermediarios reactivos y así concluye la etapa de terminación. Que en sí es la reacción global, simplemente la suma de los pasos de propagación, como podemos observar aquí. La cloración de los alcanos da lugar en general a mezclas complejas y la reacción carece de utilidad sintética y la cloración de alcanos es útil sintéticamente para aquellos alcanos que solo tienen un único tipo de hidrógeno. En nuestro caso, el metano, todos los hidrógenos son equivalentes. Bromación del 2,3 dimetilbutano. La bromación de los alcanos, aunque también transcurre a través de radicales libres, es mucho menos que la cloración. Por consiguiente, es una reacción más lenta y más selectiva, siendo altamente río-selectiva para las sustituciones de los hidrógenos terciarios. Podemos observar aquí la iniciación, en el cual la luz proporciona la energía para separar una molécula de bromo. En el paso de propagación, un radical de bromo extrae un hidrógeno para generar un radical alquilo. Y en el paso 2 de la propagación, un radical alquilo reacciona con bromo para generar el producto y un radical de bromo. Halogenación en alquenos y alquinos. En los alquenos está la adición de haluros de hidrógenos, la adición de halógenos como cloro y bromo, la bromación alílica, mientras que en los alquinos está la adición de haluros de hidrógeno y la adición de cloro y bromo. Ejemplo, adición de haluros de hidrógenos en alqueno, adición de HBr al 2-dimetil-but-2-eno. En el primer paso, la protonación del enlace doble, como podemos observar aquí. Si el protón se adiciona a un carbono secundario, el resultado es un carbocatión terciario, como vemos aquí. En el paso 2, el ion bromuro ataca al carbocatión. Aquí vemos como el ion bromuro ataca al carbocatión para generar el producto. Cabe destacar que esta reacción ocurre en la región química de Markovnikov, donde el hidrógeno se adiciona al carbono menos sustituido del alqueno y el halógeno se adiciona al carbono más sustituido. Adición de halógenos de cloro y bromo. Adición de bromo al propeno. El ataque electrofílico forma un ion bromio, como podemos observar aquí.
En el paso 2, el ion bromuro abre el ion bromio para generar un producto anti, que es el 1,2 dibromopropano. ¿Qué es una adición anti? Consiste en la adición de dos sustituyentes sobre lados opuestos. Cabe destacar que esta también ocurre bajo la regla de Markovnikov. Bromación alílica. El mecanismo general para la bromación alílica muestra que cualquier extremo del radical alílico estabilizado por resonancia puede reaccionar con bromo para generar productos. La N-bromosuccinimida o NBS se utiliza frecuentemente como fuente de bromo en las bromaciones por radicales libres, ya que se combina con un subproducto de HBr para generar una baja concentración constante de bromo. Para explicar mejor este mecanismo, tengo este ejemplo, la reacción del 2,3 dimetil but2-eno con NBS. Un radical bromo abstrae un hidrógeno alílico. Luego genera dos radicales alílicos. En el segundo paso de propagación, cualquier carbono radical puede reaccionar con bromo. El intermediario radical alílico estabilizado por resonancia tiene un carácter radical en los carbonos 1 y 3, por lo que el bromo puede unirse a cualquiera de estos carbonos produciendo dos productos isoméricos. Alquinos. Adición de haluros de hidrógeno. Reacción completa del pen-1-ino con 2 moles de HBr. Los haluros de hidrógeno se adicionan a través de enlaces triples de un alquino de manera muy similar a como lo hacen a través del enlace doble de los alquenos. En el primer paso es la protonación del triple enlace, como podemos observar aquí, el cual genera un carbocatión secundario. En el segundo paso, el ion bromuro ataca el carbocatión, generando así un producto con la adición de un solo bromo. Cuando se adicionan 2 moles de haluros de hidrógenos a un alquino, el segundo mol se adiciona con la misma orientación que el primero. Esta orientación consiste y produce un dihaluro germinal, que es el que podemos observar aquí. Esta también cabe destacar que cumple la regla de Markovnikov, tanto en la primera como en la segunda adición de HBr. Adición de halógenos de cloro y bromo. El bromo y el cloro se adicionan a los alquinos de la misma forma que se adicionan a los alquenos. Si 2 moles de halógeno se adicionan a un mol de alquino, el resultado es un tetrahaluro, como lo podemos observar aquí. A partir de alcoholes. Aquí podemos observar la reacción, como un alcohol reacciona con ácido bromhídrico o ácido clorhídrico para generar un haluro de alquilo. La reacción, cabe destacar que esta reacción ocurre bajo el mecanismo de CN2, que es un tipo de sustitución nucleofílica donde un par de electrones libres de un nucleófilo ataca al centro electrofílico y se enlaza a él, expulsando otro grupo denominado grupo saliente. Aquí vamos a observar un alcohol primario que reacciona con ácido bromhídrico mediante el mecanismo SN2, conversión del butanol en 1-bromobutano. En el paso 1, la protonación convierte el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. En el paso 2, el bromuro desplaza el agua para formar el bromuro de alquilo, como podemos observar aquí. Cabe destacar que en las reacciones SN2 ocurre, digamos que un cambio de la posición de la molécula, como lo podemos observar aquí. Ahora los sustituyentes están del lado derecho. Cabe destacar que las disoluciones de ácido bromhídrico y ácido clorhídrico contienen iones nucleofílicos de bromo y cloro. Estos ácidos se utilizan con frecuencia para transformar alcoholes en haluros de alquilo correspondientes. A partir de otros halures. Reacciones de intercambio de halógenos. Como podemos observar aquí, algunos haluros pueden convertirse en otros haluros por medio de reacciones, este intercambio de halógenos en las cuales un haluro desplaza al otro. Aquí podemos observar
como el cloruro de alilo reacciona con yoduro de sodio para producir yoduro de alilo y cloruro de sodio. Como también el cloruro de etilo reacciona con fluoruro de potasio para generar el fluoruro de etilo y cloruro de potasio. Cabe resaltar que el yoduro es un buen nucleófilo y muchos cloruros de alquilo reaccionan con yoduro de sodio para generar yoduros de alquilo. Con frecuencia se preparan haciendo reaccionar cloruros o bromuros de alquilo con fluoruro de potasio bajo condiciones que se utiliza un éter corona, que es este que está aquí, y un disolvente aprótico para elevar la nucleofilia normalmente débil del ion fluoruro. La halogenación por radicales libres es una reacción química típica de los alcanos y aromáticos con sustituyentes alquilo, por aplicación de calor o luz UV. La reacción procede por un mecanismo de radicales en cadena. Veamos su mecanismo general. La iniciación es la homólisis de una molécula de cloro para formar dos átomos de cloro, iniciada por radiación ultravioleta. Cada átomo de cloro tiene un electrón desapareado, por lo que actúa como un radical libre. El segundo mecanismo es la propagación de la cadena que ocurre en dos pasos. Primero un radical cloro elimina a un átomo de hidrógeno del metano, formando el radical metilo, y una molécula de ácido clorhídrico. Posteriormente el radical metilo retira un átomo de cloro de una molécula de dicloro, formando clorometano y liberando un radical cloro. Esto conduce al producto deseado, más otro radical cloro. Este radical continuará tomando parte en otra reacción de propagación, causando una reacción en cadena. Si hay suficiente cloro, pueden formarse otros productos como el diclorometano. La última posibilidad en la etapa de terminación conducirá a una impureza en la mezcla final, notoriamente conduce a una molécula orgánica con una cadena de carbono más larga que la reactante. La reacción neta será La reactividad de los diferentes halógenos varía considerablemente. Las tasas relativas son, flúor 108, cloro 1, bromo 7 por 10 a la menos 11, yodo 2 por 10 a la menos 22. En consecuencia, la reacción de los alcanos con flúor es difícil de controlar, la reacción con cloro es moderada a rápida, la reacción con bromo es lenta y requiere altos niveles de irradiación ultravioleta, mientras que la reacción con yodo prácticamente no existe y es termodinámicamente desfavorable. Otro método para la preparación de haluros de alquilo es a partir de alquenos y alquinos. La halogenación de alquenos es una reacción química en la cual se adiciona un halógeno, generalmente cloro o bromo, en cada uno de los carbonos adyacentes que se encuentran unidos por medio de un doble enlace. El mecanismo de la reacción se divide en dos partes, la formación del catión halogenonio cíclico. En el caso de bromo, el mecanismo se inicia con la adición electrofílica del bromo, generándose un intermediario de reacción catión-bromonio cíclico. El segundo mecanismo es el ataque nucleofílico del anión bromuro con estereoquímica anti. En el carbono que presenta una capacidad mayor, de soportar una densidad de carga positiva. Una adición anti consiste en la adición de dos sustituyentes sobre lados opuestos de un enlace doble o triple. Por ejemplo, en el derivado dihalogenado se observa una estereoquímica anti, es decir, un bromo en cada lado. Este proceso implica una disminución en el orden de enlace y un incremento en el número de sustituyentes. La halogenación de alquinos suele producirse por la acción del halógeno en un disolvente inerte como cloruro de metileno.
En presencia de cantidades equimolares de alquino y halógeno, cloro o bromo, se produce el haloalqueno. En presencia de exceso del halógeno, se produce la adición de dos moléculas al triple enlace dando lugar a tetrahaloalcanos. La halogenación de alquinos es estereoselectiva. Al transcurrir a través de un ion halonio cíclico, el proceso de adición da lugar al producto anti. Los alcoholes primarios y secundarios pueden convertirse en haloalcanos con reactivos utilizando 4 vías diferentes: fluoraciones, cloraciones, bromaciones y iodaciones. Estas reacciones pueden ser utilizadas para preparar halogenuros de alquilo primarios, secundarios y terciarios, pero los alcoholes neopentídicos muchas veces pueden transponer. El mecanismo de estas reacciones es de tipo SN2, y solo los alcoholes primarios y secundarios reaccionan. Veamos el mecanismo de la primera reacción. La primera etapa inicia con el ataque del alcohol al tribromuro de fósforo, donde un par de electrones libres de un nucleófilo ataca un centro electrofílico y se enlaza a él, expulsando otro grupo denominado grupo saliente. El grupo saliente es liberado del lado opuesto, y se forma el producto. La segunda etapa o sustitución nucleófila bimolecular, el bromuro actúa como nucleófilo. Todos los bromos del tribromuro de fósforo son reactivos, y el mecanismo se repite 2 veces más.